hacerlo sin mirar. Pero sale mal, Gonzalo, sin Ahora, mirar. sí, me da miedo que se peguen un tortazo. Perfeccionista, Virgo, y no me gusta que salga mal. Todo Voy bien, sin porque- mirar, pero Dale, va, hacete vos responsable. Dale, va, Muy bien. No estuvo tan mal. Que lo hicieron despacito. Escúchame, también. Sí, obvio, verdad. obvio Qué había vivo, prometido que iba a poner un monitor abajo y lo dejó arriba. Si hubiese Así sido. que quedamos como iluminados mirando para arriba. Sí, la luz nos ayuda igual, ¿eh? Está Tiramos bueno. la reloj. Ahí está. Ahí va. Es como estar en la cama solar. Claro. Che, verdad. qué gran día hoy. ¿Por qué? Porque bajó un poquito la temperatura. Ah. Oh, No, tranquilo, ¿empezamos con la polémica? ¿Empezamos con la Frío a polémica? la mañana, 5 de la mañana, cuando salí de mi casa, dije Sí. invierno, otoño como mínimo. Vi gente con bufanda. No. Vi gente con pará. bufanda. Nuestro Bufanda, movilero del chicos. programa. Bueno, Un montón, un montón. A ver Sí, cómo va a mucho. estar el A pronóstico. mí Pero me- Sofi, son muy duras estas temperaturas para nosotras. ¿O no? Pará, Bueno. 18 Dolor grados país. igual, está baja. Para Confieso Dolor que no país. estaba preparado para desempolvar el busito. Sí. Arrancó el No día en estaba 14 Yo grados. me puse un jean largo. Y la máxima, No lo puedo creer. 23. No. Igual mañana levanta 28, el jueves 32 Frío de extremo máxima. para Sí. tratarse de febrero. Pará. Al fin se hace justicia. Viernes y sábado 33. Domingo Sí, 33. El fin de viene piola. Viene bien. Lindo Pero fin de hoy semana frío de extremo, ola de calor. durísimo. Bueno, lo vamos a permitir solo porque hoy es martes. Sí, Sí. martes. Solo bueno. para que valoren lo que es Lo que- el verano. Para verano, que se sí. acuerden y no digan, ay, quiero que haga frío. No, Ah, bueno, ya van pero a ver. escúchame, ya van el a ver. verano está para esto, está claro. Ahora, para laburar, convengamos que 33 es una patada. Pero sí, 33 acá es una laburamos patada. adentro, con Ajá, aire. nosotros hay que ya llegar. listo, más sol. Nosotros privilegiados absolutos. Hay que acá llegar, adentro, sí, la ya. gente. Un basurero no puede laburar a esa hora. Claro. Nosotros estamos acá Sí, con es aire, no cierto. pasa nada. Alguien que trabaja al aire libre. Che, el chacha está encendido, gracias por estar Buen ahí. día, buen día Hola, para ¿cómo andan? todos. Hoy creo que más que nunca mándennos audios, cómo Sí, están, cómo están hoy viendo lo que necesitamos. pasa. Vamos a ir de a poco con todos los temas Ayúdennos, que hay. por favor. 11 55 60 19 44. Ahí va, queda ahí fijo. Qué bien te salió, Facu. Sí, Se claro. salió Lo- bárbaro. Lo vengo practicando. ¿Lo practicaste? Yo llego acá a las 8 de la mañana y lo empiezo 11 practicé. 55 Se nota. 60. Se nota que estabas. Se nota, se nota. Por se eso no te nota. equivocas. Bueno, chequé como Bolonqui sé yo. por todos lados, la nota No, de vos Milei. decís, Ayer el gobierno insiste otra vez con el tema de. Eligió la opción del presidente estafado. Vieron que dijo en un momento: yo quise hacerle bien a los argentinos y me comí un cachetazo. Sí. Eso es como cuando en una entrevista de trabajo, ¿viste? Te decían, ¿cuál es tu defecto? Soy demasiado trabajador. Mi problema es que trabajo demasiado y Muy me perfecto. Como Perfeccionista. aceptar un defecto, Claro. pero en el fondo no. Ayer yo les eso. dije que. Les cuento una cosa que me decían ayer en casa de gobierno. Primero, me dijeron esto: nos entró la bala. Entró y es inevitable. Después la persona con la que estaba hablando me dice: ¿te acordás que viniste después de la marcha de los jubilados y yo te canté retruco? Le digo: sí, me acuerdo que discutimos. Me dice: ¿te acordás que viniste después de la marcha de los estudiantes y te canté retruco y discutimos? Me dice: bueno, hoy cantame truco y me voy al sobre porque la verdad es que no tenemos más nada para decir. Entonces ahí me dicen una cosa muy interesante que vale la pena graficar. Me dicen: esto es como el libro Elige tu propia aventura. Bien. Lees la página y tenés dos opciones. La primera es, y el presidente la verdad no sabe sobre este tema, y no sabe, le va a doler, porque él siempre se autorreputaciona como un gran economista. Y la opción dos es, el presidente, y bueno, sabía que esto podía pasar, y bueno, el tema es que ahí acepta una responsabilidad, ¿no? Y eligieron Totalmente, finalmente... Gonza, eran las dos hipótesis que todavía circulan porque tenemos que esperar que se investigue si hubo algún beneficio económico del entorno o si realmente Ahora, no ambas son entendía ilegales. lo que estaba haciendo. Ahora, las dos Son graves las y dos tienen son graves porque consecuencias. Ayer en este país, y ustedes son más chicos, pero digo, nadie le pone atención, nadie le da bola a lo que dice la ley de ética pública. Que en un país normal debería ser la primera ley, esa ley que establece: che, vos sos funcionario, esto lo podés hacer, esto no lo podés hacer. Hay una cosa que está claro, digo, un presidente o un funcionario no puede intervenir en una cuestión privada. Porque uno va a suponer que está usando el poder que le confiere el Estado para direccionar ese emprendimiento. Y eso, así haya recomendado. Ayer Tetaz en el programa de TN que tenemos a la noche dice: en realidad él no recomendó una stablecoin, recomendó una moneda volátil. ¿Y qué tiene que ver? Así No puede recomendar nada. No puede recomendar ni el ni la activo stable, más seguro del mundo. Tal cual. Y
y menos algo así de volátil. Por algo también Trump, cuando hizo algo similar, aunque no fue lo mismo porque era un meme coin y lo hicieron los hijos, lo hace antes de ser elegido presidente, porque es clarísimo el rol que tiene la ley de ética. ¿Querés que repasemos las capturas del día y nos metemos de lleno en cada uno de estos temas? Llámenos, manden, audio, escriban, que es muy importante para nosotros conocer lo que opinan. Dale. Vamos entonces con las capturas del día. La primera, Javier Milei se defendió ante el escándalo cripto, redobló la apuesta, dijo, si vas al casino y perdés plata, ¿cuál es el reclamo? Y además admitió que el escándalo tuvo un costo político. La segunda captura del día dice que procesaron a Alberto Fernández por violencia de género en la causa que se le comenzó por la denuncia que hizo su ex pareja Fabiola Yáñez. Vamos a ahondar un poco en ese tema en un ratito. Yo siempre hago la misma pregunta. En su momento Fabiola mostró un chat en el cual le dice a Alberto, hace 3 días me venís pegando, y su respuesta en ese chat fue, Fabiola, me siento mal, Fabiola, tenés que entenderme. Nunca le dijo que no. En un rato quiero contar este tema porque me parece que por ahí pasa la clave de esta causa. La tercera captura del día es el impacto en el mercado del escándalo cripto. Ayer cayeron en promedio 7% las acciones, el dólar MEP subió 23 pesos, cerró en 1.208 y el Banco Central, que estuvo interviniendo fuerte, lo mostramos nosotros acá en vivo y ahora también lo vamos a estar siguiendo, tuvo que vender 15 millones de dólares. En este momento está el pre-market, abrió Estados Unidos, que ayer fue feriado, y están cayendo los bonos 2% y las acciones también. En unos minutitos vamos a hablar con un especialista para que nos cuente qué está pasando y qué puede pasar hoy. La cuarta captura tiene que ver con la crónica de otra fuga anunciada. Se fugaron 6 presos más en una comisaría porteña. Es una historia repetida en la ciudad de Buenos Aires. El ministro de Seguridad, Waldo Wolf, va a tener que ir a la legislatura a dar explicaciones, y hoy, bien temprano, hablaron telefónicamente Jorge Macri y Patricia Bullrich. La ministra se comprometió a que la nación se lleve de las cárceles porteñas al menos a los 400 presos que ya tienen condena firme y que siguen inexplicablemente ahí. Y la quinta captura del día es un dato que difundió ayer Economía, lo hizo también Caputo en la entrevista que le dio a Feynman, y es que en enero hubo superávit financiero de casi 600.000 millones de pesos. Quiere decir que ingresó más plata de la que se gastó, aún teniendo en cuenta los intereses de deuda, y eso quiere decir que el país está desendeudando. Y la última captura del día tiene que ver con la temperatura. Te lo decíamos recién, un frente frío en el área metropolitana de Buenos Aires, temperaturas que estuvieron por debajo de los 15 grados. Hay ráfagas de viento sur de hasta 70 kilómetros por hora. La máxima para el día de hoy muy bajita, 24 grados. Facu, y cortito, contanos qué pasó con Independiente ayer. ¿Cómo con Independiente? Directo, Sí, fue directo al Porque hueso. ayer cerramos el Clarita. programa hablando de Independiente. Independiente fue Hoy uno de los abrimos hablando de partidos. Independiente. Independiente fue uno de los partidos que Ya jugaron. sé que jugó San Independiente Lorenzo empató contra también. Platense. Y después jugó el puntero del campeonato, el puntero de la zona B, Qué cara dura. San Lorenzo, que le ganó 1-0 a Instituto. Qué cara Muy bien. Qué poco objetivo. Yo soy qué un poco periodista objetivo. imparcial, Vi tu sonrisita Sálvalo, socarrona. Sofía. Vi tu Sálvalo, sonrisita. Sofía. No, igual es verdad, cómo empató Independiente fue de verde directamente. Sí, pero es Gol una en cancha muy contra. difícil. De verde con R, bien marcada. Sí, un horror. ¿Qué Cancha muy trajiste? difícil de Platense. ¿Qué trajiste vos, Sofía? Susana. Bueno, vamos a hablar de Susana, que regresó ayer al país. Algunos fanáticos decían, ay, qué bueno, Susana va a estar viviendo en la Argentina. No. Sí, pero no. Va a estar acá solamente para acompañar a Mecha, a su hija, porque no sé si se acuerdan que la semana pasada había trascendido que Mecha Sarrabairú se cayó en el garage de la casa de Miami de Susana. Ellas estaban en Miami porque se habían ido a festejar el cumpleaños, y bueno, allí fue donde lamentablemente tuvieron este accidente casero, que viste que siempre decimos que los accidentes caseros son los más peligrosos. Sí. Bueno, terminó con Mecha con la cadera fracturada, desplazada. La tuvieron que operar, pero bueno, ya están acá en la Argentina. Susana acompañando a su hija, porque Susana es una mamá presente y la acompaña a Mecha. Se ríen. ¿Por qué haces esa aclaración con las manitos así Y porque como... es lindo, porque uno dice, Susana, sí, es Aparte, una ahora mamá. tiene como 50 años Mecha, ¿no? ¿Cuántos Ya, años claro tiene? que sí, es una Claro, mujer grande. está bien. Tiene 82 la madre, así que 81 la madre, Sí. así que hace las cuentas. Bueno, pero por suerte está mejor, ya se está recuperando después de esta fractura de cadera. Y ya están en Buenos Aires. Mamá Ya están en presente. Buenos Aires La acá, mamá así que tal vez se presente. la cruzan a Susana acompañando al kinesiólogo. Pobre Mecha, está que explota, ¿no? A Mecha. Ay, qué Sí. tarado. Bueno, Cling. mamá presente, gracias. Bueno, ahora, nos ahora vamos. cuando la entrevista a Susana Jiménez, conductora no,
Mamá presente. Y sí, y aparte a ella le encanta, a las celebridades les encanta hablar de su rol como madres, de cómo, claro, que son humanos, es lindo, humanizarlos. Yo compro todo eso. Yo soy Y la que compra todo eso. Y sí, es lindo que también te digan, me levanto a la noche cuando el bebé llora, esas cosas que uno cree que, ay no, tienen 10.000 personas que los ayudan. Bueno, no Obviamente Igual sí. los humanizan. Tienen 9.999. Claro, sí, es verdad, no Bueno, tienen 10.000. pero los humanizan, no está Bien, mal, sí, sí. no está mal. Bueno, nos vamos a empezar a Sí. meter de a poquito en todos los temas del día y uno de ellos, si entran ahora a los portales, a redes, es que abrió el mercado en Estados Unidos, ayer fue feriado, esto genera que haya mucho más volumen de operaciones en el mercado, o sea, por ejemplo, si el gobierno sale a intervenir, hoy no es tan fácil como ayer intervenir y controlar los precios, y el pre-market de Estados Unidos está marcando que caen los bonos un 2%, las acciones hay algunas que caen hasta 6-7%, y para eso vamos a hablar con uno de los que más sabe del país de mercado, Julián Josovit, para los amigos Yoso. Él es periodista especializado en mercados, recomiendo que lo sigan en X, en Twitter, y ahora está para contarnos qué está viendo él. Yoso, ¿nos escuchás? Hola Lara, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo? Todo en orden. ¿Qué estás Qué viendo? presentación, me pone la barra muy arriba. No. ¿Qué estás viendo? Bueno, sí, claramente era un poco esperable. Ayer, recordemos, el Merval en pesos cayó 6% y perdón, el 5% y en dólares cayó 6%. Todo esto sin referencia de Wall Street ayer porque el mercado estaba cerrado. Y bueno, es un poco esperable las bajas que estamos viendo en el día de hoy después de todo lo que tiene que ver con el tumulto relacionado con lo que tiene que ver con Libra. Así que bueno, básicamente se incorpora en este contexto un nuevo driver en los activos financieros argentinos que antes no estaban incorporados y que de alguna manera se le va a agregar mayor volatilidad, ya sea para bien o para mal, ya sea de que se confirme que Milei no tiene ninguna relación o beneficio con lo que ha ocurrido con relación a Libra, eso lo va a tomar bien el mercado, pero si eventualmente empiezan a surgir algunas novedades que sí lo comprometen a Milei, eso lo va a tomar para mal. O sea que ya sea para bien o para mal, igual vamos a tener un contexto de un mercado con mayor volatilidad respecto a lo que teníamos antes de todo este escenario. Y lo Julián, mismo pasa pero- con los bonos. No, te quería preguntar cómo impacta esto en la Argentina. Hablale a la gente, digamos, de a pie que está viendo esto, digo, ¿cuál va a ser el impacto que tiene en la Argentina esto que estás detallando con tanta, digamos, con tanta precisión? Bueno, en principio nada, pero habrá que ver qué pasa hacia adelante. ¿Por qué digo esto? Porque en el escenario negativo, en donde se llegan a dar algunas noticias que quizás Milei puede estar comprometido, Claro. eso te puede generar algún desanclaje en las expectativas. Eso significa de que el mercado puede empezar a desconfiar más de lo que puede ocurrir con el futuro de la presidencia de Milei, un eventual resultado electoral desfavorable o más desfavorable respecto del hipotético caso que tenía antes todo este escenario, ante un contexto de si el mercado se pone muy negativo, si es que a Milei se le complica, eso te va a producir probablemente mayor volatilidad cambiaria y ahí vos tenés un traslado directo a lo que tiene que ver la parte inflacionaria. Justamente cuando sube el dólar también termina subiendo la inflación. También podría pasar lo mismo con la suba del riesgo país. Entonces un escenario más volátil desde el punto de vista financiero te termina impactando en el margen negativamente en la economía y ahí es donde afecta directamente al argentino de a pie. En el otro caso, en donde Milei no estaría involucrado y se confirma lo que Milei dijo en su tweet y lo que dijo también ayer en la entrevista, ahí sería un non-event para los argentinos porque, digamos, la volatilidad se mantendría. Recordemos que está bastante estable la volatilidad cambiaria, también la financiera en términos generales, porque los activos han subido un montón el año pasado y el dólar se ha mantenido estable. De modo que si se confirma que está, digamos, todo ok para Milei, no pasaría nada y para los argentinos sería algo irrelevante. Hablemos un poquito del dólar. Ahora después te voy a preguntar cuál es tu opinión sobre el debate de atraso o no atraso. Ayer subió 23 pesos el MEP y vimos que el gobierno estuvo interviniendo fuerte. Hoy el gran cambio que tenés es que va a haber mucho más volumen. ¿Crees que también va a salir a intervenir el gobierno? ¿Crees que puede ser otro día de ventas de reservas del Banco Central como ocurrió ayer? Bueno, sí, es probable. Lo que se focaliza mucho el gobierno es en tratar de evitar que haya volatilidad cambiaria, justamente porque la volatilidad cambiaria es lo que te termina generando un traslado a precios y entonces la nominalidad de la economía se empieza a distorsionar. Esto es decir, sube el dólar, sube la inflación, se desanclan las expectativas. Y lo que busca el gobierno es
tratar de trabajar sobre la volatilidad cambiaria reducida. De cualquier manera, la estrategia cambiaria que tiene el equipo del Banco Central a la hora de vender reservas no es solo contener la parte cambiaria, la volatilidad cambiaria, sino controlar la cantidad de pesos que hay en la economía después del excedente monetario que dejó el gobierno anterior. Entonces, cuando vende dólares también absorbe pesos y también controla la brecha cambiaria. Entonces, es como un combo de objetivos que están detrás de lo que tiene que ver la intervención cambiaria. Y por otro lado, el Banco Central no se deshace de reservas, no desacumula reservas, porque parte de las reservas que compra, un poco se las queda y otro poco las vende. A diferencia de otros momentos en donde el Banco Central perdía reservas para contener la brecha o para contener el tipo de cambio, en esta oportunidad se queda con reservas, es decir, que acumula reservas, absorbe pesos y mantiene estable la brecha. Y ahora sí, los chicos, si quieren se suman. ¿Qué opinas? ¿Hay atraso cambiario en la Argentina? ¿Está cara en dólares? ¿No hay atraso? Bueno, a ver, más allá de lo que yo opine, uno puede ver qué es lo que opina el mercado. Perdón, me están mandando un montón de mensajes. Me están viendo, manda besos, manda saludos, Julián, podés mandarle, decirle hola, tía. Saludos a todos los que me están bombardeando. Ahí está, es eso. Bueno, no, lo que decía es que más que nada, más allá de lo que yo puedo opinar, importa lo que opina el mercado. En la última licitación el gobierno ofreció cobertura devaluatoria para aquellos que pensaban que había un tipo de atraso y que posteriormente tendría que darse algún ajuste, y para eso, bueno, el que ofreció un instrumento atractivo para tener ese tipo de cobertura y sin embargo no lo compró nadie. Así que, punto número uno, el mercado no ve atraso más allá de los debates que se pueden dar entre especialistas y economistas, algunos más, otros menos conocidos, pero digamos, el debate está planteado. Además, yo creo que cuando uno mira el gráfico del tipo de cambio real multilateral o lo que un poco te puede estar mostrando el atraso o digamos, atraso o no atraso, uno lo compara con la economía argentina del pasado y es distinta a la economía actual, porque en todos esos periodos, cuando uno lo compara con 2015 o etcétera, es un país deficitario en términos fiscales. Que ese déficit tenía que ser financiado ya sea con emisión monetaria o con buscar dinero en el exterior. Bueno, este es un escenario distinto porque tenés un país superavitario. Así que ahí hay que hacer una distinción sobre la Argentina de atraso cambiario en otro momento y de atraso cambiario actual. Lo que pasa, y además, Julián, por otro lado, cuando uno habla de atraso, los precios están detrás de eso, digamos, tiene un montón de componentes y costos de cada una de las industrias. Después hay muchos costos imposibles. Sí, pero más allá de eso, Julián, digo, porque ya nos pasó para recordar, cuando asume Mauricio Macri, el kirchnerismo le dejó el dólar oficial a 9 pesos más o menos, el dólar paralelo estaba 14 más o menos, y Macri, ¿te acordás? Hizo digamos, como hizo Milei también, una devaluación y llevó el dólar oficial, si mal no recuerdo, a 13.50 o por ahí. Los precios ya estaban acomodados al dólar paralelo. Y todos decíamos, bueno, fantástico, lo único que se va a reacomodar es el dólar. Pero los formadores de precios van a respetar que ya habían acomodado los precios al dólar paralelo. Y sin embargo, cuando Macri hace esa devaluación, los que ya habían acomodado los precios los volvieron a acomodar, es decir, nos dieron un segundo sacudón. Y también ahí hay que pensar un poco, digo, para los que le están pidiendo a Milei que acomode el dólar de otra manera, entender también que estamos en un país donde no existe una burguesía industrial formadora de precios con la bandera puesta, con la escarapela en el pecho y que sale a buscar que la Argentina le vaya bárbaro. También tenemos mucho individualismo en los sectores que producen y comercializan bienes y servicios, que cada vez que se produce una devaluación la trasladan a la góndola y los que la terminan pagando somos nosotros. Esto te digo, economía de calle. Lejos del manual del Mochón y Becker, pero te lo digo porque pienso en la gente que va a terminar pagando eso que están pidiendo muchos, y tampoco no es gracioso para mucha gente, digamos, volver a ver cómo la leche aumenta, las prepagas se te van a las nubes, el colegio de los chicos, ya es imposible si no. Bueno, a ver, la inflación convergió al ritmo devaluatorio y no al revés. Eso es un punto importante a señalar. Y que incluso la expectativa inflacionaria está convergiendo hacia adelante, hacia el nuevo ritmo devaluatorio que es del 1%. Muchos de los que opinan sobre atraso cambiario quieren una devaluación porque en el fondo quieren también beneficiarse políticamente de esa devaluación. Los puedo mencionar con nombre y apellido: Hernán Lecher, Martín Guzmán, economistas más bien del kirchnerismo, prefieren una devaluación hoy en día porque dicen, mirá el atraso cambiario que hay. Solamente entren a sus tweets y véanlo. Julia Estrada, cualquiera, digamos. ¿Pero por qué? Porque Milei
los está cacheteando en la cara con buenos datos macroeconómicos, superávit fiscal, equilibrio monetario, Totalmente. equilibrio cambiario, equilibrio digamos, en términos generales inflacionarios, y rebote en nivel de actividad, recuperación del salario real, recupero del salario en dólares. Entonces, digamos, la verdad es que ha tenido muy buenos resultados en punto de vista fiscal. Ahora, con relación al atraso cambiario, el gobierno insiste en que, no, y esto es real, no solo se corrige el atraso desde el punto de vista cambiario, porque detrás de los costos que tienen Claro. los productos Exacto. argentinos hay un montón de cuestiones que Exacto. sí se pueden mejorar para reducir ese costo. Y es justamente lo que dice el gobierno. Ahora, esto nos lleva a un dato central, que para que el gobierno pueda mejorar esos costos necesita leyes. Y para tener leyes necesita una buena elección. Claro. Para tener una buena elección tiene que tener una macro ordenada ante las elecciones. Exacto. Y sin crisis política. Entonces, fíjate cómo está todo interrelacionado. De hecho, digamos. un asterisco cortito. Argentina, El otro día, Jagroski le preguntó a Roberto Navarro, que la conoce muy bien a Cristina Kirchner, quién es hoy su economista de referencia, ¿no? En su momento fue Kicillof, después fue Emanuel Álvarez Agis. Hoy, y te lo dijo Navarro, la economista de referencia a Cristina, la que le define a Cristina su pensamiento económico, según Roberto Navarro, es Julia Estrada. Por eso no quiero dejar pasar que la nombraste. Desastre. Julia Estrada criticó a Caputo por haber emitido deuda a 100 años. O sea, vos ponete en situación. ¿Cómo es que alguien puede criticar que alguien endeude a 100 años a un país? Yo te digo, un tipo que emite deuda, lo que siempre busca son emitir a tasas bajas Y patear. y a plazos largos. Claro. ¿Sí? Entonces, que para Julia Estrada hubiese sido positivo emitir a un mes, no a 100 años. O sea, y vos cuando ves los análisis de Julia, o sea, la verdad es que carecen de fundamento. Yo no sé si ella es economista, habla muy bien de economía, pero Sí, no sí, sé es si es economista, sí. Y si lo es, Tiene un es doctorado, de economista. hecho. Bueno, la verdad es que deja mucho que desear, muchos de sus análisis, dentro de los cuales uno de esos es que cómo va a criticar que Milei se endeuda a 100 años. Ahora, después puedes criticar para qué se endeuda, está todo ok. Lo que pasa es que tampoco en ese momento criticaba el déficit fiscal que le había dejado el kirchnerismo a Macri, que tenía que financiarlo Claro. endeudándose. Punto aparte, no importa. Pero digo, si es, por suerte, digo, la verdad que Cristina no suele seleccionar bien a sus referentes ni a sus compañeros de fórmula, así que sigue cometiendo sus errores de toda la vida al ver a Julia Estrada como su economista de referencia. Menos mal. Es una buena noticia para aquellos que somos antikirchneristas. Julián, acá en el chat te preguntan por la pérdida de credibilidad que está teniendo Milei, ¿esto puede impactar en futuras inversiones que no lleguen al país? Bueno, es una buena pregunta. Hay una pérdida de credibilidad en el mercado, en el margen, por este error, por este traspié. Y lo que tiene que hacer el gobierno es trabajar lo máximo posible y lo más rápido posible para demostrar que fue un error, que no hubo ningún tipo de ventaja, esclarecer todo lo más rápido y lo más claro posible, porque no solo lo están viendo los argentinos, sino Wall Street en general. Y la historia argentina depende hoy de la historia positiva. Cuando uno habla en Wall Street, de la historia argentina, el cuento argentino, depende de que Milei mantenga intacto, digamos, su investidura y que no esté envuelto en ningún caso de corrupción. No sé si corrupción, pero digamos, estas cosas medio raras en las que de repente se metió, le conviene salir lo más rápido posible. Y el gobierno tiene que trabajar en resolver eso y también en señalar, como me parece que lo ha señalado, y reforzar que los fundamentos de Argentina se mantienen. Claro. La pregunta que los inversores que hoy se tienen que hacer es si a partir de esto cambian los fundamentos, si a partir de esto las variables macro que se han visto mejoradas en este último tiempo, a partir de ahora empiezan a deteriorarse. Es decir, vamos a ver un aumento del déficit fiscal. Hay argumentos para pensar de que ahora va a haber un aumento del déficit fiscal o de la emisión monetaria o de la inflación, o que, digamos, que la deuda en dólares es más riesgosa hoy, o sea, menos pagable respecto de hace una semana. La verdad que no. Pero sí depende, o sea, la cuestión de lo fundamental de una parte es la parte económica, que hoy en día no está puesta en riesgo. Lo que sí está puesto en riesgo es la parte política y la parte de la relación que tiene Milei con toda esta trama, y que sí o sí necesita el gobierno solucionarlo rápidamente. Bueno, y te hago la última para cerrar y te saco de la coyuntura. En este programa buscamos hacer algo educativo y ayer mostramos la pantalla del mercado en vivo, el volumen, y explicamos un poco cómo te das cuenta que el gobierno estaba interviniendo. Vos, especialista en finanzas, ¿qué herramientas usas para ver el mercado que le puedas recomendar a la gente que quiere aprender a poder verlo en su casa? Bueno, yo te diría que
lo más útil de mi punto de vista, depende de lo que uno quiera analizar, pero por ejemplo, si vos querés analizar Wall Street, lo más útil y que te enterás lo más rápido posible es Twitter. Tener buenos seguidores en Twitter, o sea, que vos sigas gente en Twitter que suele publicar cosas de manera inmediata y te informás de las últimas novedades instantáneamente, de los datos macro en Estados Unidos, de lo que dice el presidente de la Reserva Federal. A mí me gusta mucho Zero Hedge, Katie Jones, Investing. No me acuerdo ahora bien cada uno de los nombres, pero hay un montón. Yo tengo como alertas cada vez que ellos publican. Hay otro que se llama Market Rebellion, Market Watch. Bueno, hay varios. La verdad que mucho más no me acuerdo, pero bueno, nada, simplemente yo me pongo alertas y, qué sé yo, no sé, la Fed baja la tasa y ya tengo instantáneamente el dato de que la Reserva Federal baja la tasa. Eso con relación al mercado internacional. Después, obviamente, plataformas bursátiles, yo uso Reuters y Bloomberg para interiorizarme. Y después mucho research local de análisis en general. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu tiempo. Julián. Te dejamos que ahora abre el mercado a las 11 de la mañana. Bueno, gracias por el llamado. Les mando un beso. Muchas gracias a todos. Ahí está, pasada Julián Josovit, periodista especializado en mercados, para explicarnos un poco. Muy bueno, y aparte está me parece pasando. que, Lari, hay que, a ver, porque cómo bajar esto a lo que pasó el otro día, hay que pensarlo para mí en términos de cuál es la confianza que genera el hecho de que el presidente no tenga ningún reparo en atenuar su ansiedad digital, digo, ¿no? Y es lo que se viene discutiendo como tema de base, porque en definitiva podemos ver si está bien o está mal, si Milei creía o no creía en lo que estaba recomendando. A mí lo que más me preocupa es que no hay filtros entre un presidente y su teléfono. O sea, la diferencia que entre esto y su mano no tiene nada en el medio. Que en otros casos, o en casos de gobiernos quizás más formales, es más habitual que cuando vas a tuitear algo, vos lo comunicás en un grupo, lo compartís con tus asesores, se supone que elegiste un buen equipo de comunicación, etcétera, que te diga, che, a ver, contame. No, pará porque mira, la tendencia hoy en las redes es esta, nuestro público dice esto, vamos a reformular lo que querés decir, o le puedo hacer una pregunta, perdón, presidente, ¿tiene chequeado esto? Porque por las dudas puede generar tal cosa. De hecho, les cuento algo que es un poco de entretelón de gobierno. Hay casos en los que el gobierno sí hace este trabajito. De hecho, tiene un gran secretario de Legal y Técnica, que es el doctor Javier Herrera Bravo. Herrera Bravo tiene en su computadora un gráfico de barras donde tenés lo que está ok, luz verde, lo que tiene algún tipo de necesidad de revisión y lo que es impasable. Entonces, él cada vez que el gobierno quiere ir con un decreto o algo, le dice, minuto, miren, de este decreto, esto pasa, esto es discutible, esto no pasa. Debería ocurrir, me parece, lo mismo en materia comunicacional, económica, ¿Y no pasa, etcétera. decís vos? O sea, más allá de que Es Milei con su de lo teléfono, que chicos. pasó. Es Milei El con otro día teléfono. escuchaba a un psicólogo diciendo Sí. que hay personas que les falta el impulso inhibitorio. Usaba este concepto. Los niños, por ejemplo, en general, no tienen este impulso sin filtro. inhibitorio. Sin Exactamente. filtro. Cuando uno va creciendo, empieza a decir, bueno, esto no me animo, esto Claro. sí, esto lo publico, esto no. A veces pareciera como que ese impulso Claro, pasa que no inhibitorio. es mi hijo Beltrán a quien le mando No, un gran por saludo, eso, es el por presidente. eso. Ahora, hay Un una- psicólogo explicaba Pero que hay el fenómeno- adultos que le falta ese Pero impulso el fenómeno de estos inhibitorio. liderazgos ancla mucho en el valor de lo genuino. Exacto. Porque los chicos, Claro. los nenes son muy Está bien. genuinos, dicen lo que piensan, no tienen miedo, entonces son transparentes. Milei siempre gana o ganó porque se mostró como es. Era lo que más gustaba de él para mí, De que hecho- iba a la tele y se mostraba como él, que estaba despeinado, que no le importaba nada, que dice un insulto al aire. Era lo que a la gente Mirá, le gustaba, al menos. En el día del debate, cuando estábamos con el equipo de TN cubriéndolo, estaba Marcelo Bonelli, después estábamos con María Eugenia y yo acompañándolo. Me acuerdo que pasó el tiempo después y con Maru decíamos, che, ¿cómo la pifiamos en nuestras caminatas por la Facultad de Derecho? Que decíamos, che, Massa lo está cagando a palos. Che, Massa, viste, vino muy prolijo. Y no es ponderar a Massa en la política, digo, en el formato comunicacional. Yo lo decía en uno de estos programas, hay un libro cuyo subtítulo dice, no es lo que vos digas, es lo que a la gente le queda. Y a la gente de Milei siempre le quedó que es un tipo genuino, transparente, una persona como vos, como yo, etc. El problema es que acá me parece se pasó de rosca con esa manera de manejarse. Bueno, fue lo que intentó ayer resaltar en su entrevista, ¿no? Digo, esto de me equivoqué porque yo sigo siendo yo, tengo que poner más muros, ¿no? Es un poco eso. Yo creo que a medida que vos vas avanzando en un gobierno, vas dejando algunas cosas atrás y vas pareciéndote más a los gobiernos que te antecedieron. Por Al ejemplo, político tradicional. cuando Claro. yo sea presidente no voy a maltratar a los periodistas. Paglini. El primer año vengan todos a comer a casa de gobierno, somos... Ahora, al segundo año, mordaza.
Yo voy a viajar en avión de línea como viajan todos ustedes. Hace 3 viajes en avión de línea hasta que viene el jefe de la seguridad y dice, maestro, le pueden meter una bomba y nos quedamos sin presidente. Ok, usemos el avión del Estado. Y es como que vas pasando. El tema es que Milei sigue todavía siendo ese tipo que era, los que lo conocimos en la tele, no era muy distinto a cómo es hoy Milei. Totalmente. Bueno, acá Mati en el chat dice, se llama frontalizados y es otra forma de decir esto que estamos hablando. Sí, totalmente. Y ayer también, lo cuento porque justo hoy estuvo Manuel Adorni en el programa. Bueno eso. Se hizo viral un recorte de la entrevista que le hace Johnny al presidente, donde entra Santiago Caputo a frenar la entrevista. Hoy Manuel Adorni estuvo en el programa, Antonio lo entrevistó y dijo fue un error que Santiago Caputo haya entrado. También aclaró que muchas veces cuando una entrevista es grabada se hacen cortes, pero claramente dijo fue un error. Es que lo que hizo Santiago Caputo es la vieja política. Si vos sos liberal, y más si sos un liberal libertario, o sea, excedidamente liberal, vos deberías dejar al periodista trabajar tranquilo y bancarte los trapos. Es así. Digo, y Santiago Caputo hizo vieja política con eso. Casta, ¿no? Es casta. Se metió en la entrevista. Digo, ¿en qué momento un asesor presidencial puede interrumpir una entrevista? Claro, bueno, él contó, yo estuve en todas las entrevistas, nunca interrumpí y dijo, yo no lo hubiera cortado. Mira, hay una anécdota, hoy se lo decía a los chicos en la previa del programa, que fue muy parecida, si quieren, pues fue una bomba en ese momento. Mirta Legrand diciéndole a Mauricio Macri, ustedes no ven la realidad. Fue una bomba en ese momento. Aparte Mirta, con toda su sana impunidad, diciéndole en la cara al presidente que no sabía ni cuánto cobra un jubilado. Ahora, lo que más llama la atención, que habla bien de Macri de ese momento, es que nadie interfirió en ese momento. De hecho, Nacho Viale siempre cuenta que a él le sorprende que Macri estaba solo en esa entrevista. Ahora, está bien, Mirta tiene todo su derecho y nadie tiene por qué meterse en el aire de la cena de Mirta. ¿Sabes qué, Gonza? ¿Qué me hace acordar? Te hago una pausa. ¿Se acuerdan cuando hace poco estuvo Roberto García Moritán en la mesa de Mirta? Sí. Y él creía que iba a poder hablar de todas las causas que se lo había asociado y llevó un montón de papeles. Y Mirta, impune como es Mirta, dijo, pero vos te crees que yo voy a hablar de esto, pero vos sos el marido de Pampita y te quiero preguntar, no te portaste bien. Mirta también mostrándose que es amiga de Pampita y mostrándose indignada por todo lo que había pasado, pero ahí justamente Roberto García Moritán sentía que faltaba alguien que corte la entrevista y que le diga, Mirta, te estás pasando, cuando eso no sucedió. Miren, claramente. hay algo que a mí me encanta siempre traer a las mesas, que es una materia que nos enseñan en la facu, que es política comparada. Es mirar básicamente qué ha hecho otro país, otra ciudad, otra provincia y no hacer un copy-paste, pero sí tratar de... Che, si estos auriculares le funcionaron a Sofi, a ver, los voy a probar a ver si... Y seguramente me funcionan a mí, por datos objetivos. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se maneja la comunicación en un país desarrollado y serio? ¿Por qué no nos fijamos cómo lo hacen ellos y tratamos de hacer algo parecido? Yo no conozco, salvo el caso Trump, un caso de un presidente que hace lo que quiere con su telefonito. Digo, no me lo imagino ni a Macron, no me lo imagino... Es que para mí eso gusta. Eso gusta. Eso es peligroso, es ahora que va a la luz, pero eso gusta. Qué peligro que la persona se confunda entre es mi cuenta personal y no la del presidente. Bueno, eso lo dijo ayer en la entrevista con Johnny, dijo eso. Lo mata la evidencia. Tilde Gris es funcionario. Claro. Uno, yo creo, esto es lo que uno piensa, pero es 24 horas, pero hasta nosotros, Gonzalo. O sea, vos sos periodista 24 Totalmente. horas y te haces responsable. Obvio. Sofi, Facu. Sí. Imagínate ser presidente. Digo, No hay diferencia entre tuitear de... Además no tiene 2 cuentas como algunos funcionarios tienen 2 cuentas. Por eso la justicia prevé agravantes en las condenas cuando se trata de un funcionario. No es lo mismo que un policía lastime a una mujer que una persona... Está mal de las dos maneras. Digo, cuando es una persona con un cargo público, se presume que uno puede creer que esa persona utiliza el poder que ese cargo le confiere para poder hacer lo que quiere. Y es una locura. Tenemos tuit de Cristina, nos cuenta la produ. ¿Lo ponemos en pantalla? Dale, y lo Hace leemos. 8 minutos. Mirá. Es largo, así que lo van Milei, leyendo. economista experto en crecimiento, con o sin dinero, te estás cayendo a pedazos. Anoche en la entrevista de TN, lo tuyo fue patético y lo del Colorado Viale bochornoso. Los dos juntos dan vergüenza ajena. Bueno, ahí hace toda una descripción, Dios, muy largo como siempre, lo que dice Cristina. ¿En qué quedamos? ¿No era que tu posteo de X fue para ayudar a las pymes argentinas? ¿O en realidad fue para enganchar especuladores que apostaran en el casino armado por vos, tu hermana y tus socios? Laris, dale un poquito vos también. A propósito del Colorado Yankee, ¿cómo pudo anunciar él que ibas a dar una entrevista?
¿Lo escuchaste cuando dijo, esto no es mi problema, es problema de Milei y de su equipo? ¿Es la plata de ellos y la plata de Argentina? ¿Tampoco lo escuchaste cuando te dio 48 horas para que le presentes un plan de acción para ver qué hacer con la guita? Claro que lo debes haber visto y escuchado. Por eso en la entrevista editada casi ni lo mencionás y cuando lo haces usás algodones. No sea cosa de que hable y te mande en cana a vos y a tu hermana con pito y matraca. Che, fuerte. Sigue. Y ahí lo mata. Lo primero, claro. Milei, no sos solo un estafador con las cripto, también sos un estafador con las entrevistas. Un show de títeres donde Johnny Viale obedece y vos repetís. Al mago se le están escapando los conejos de la galera. Ese remate lo hace, de paso recomiendo el libro que es muy bueno. El mago de Kremlin, es un gran libro de Gianluca D'Empoli, un politólogo italiano. Y Carlos Pagni instaló esta idea muy interesante e inteligente de que el mago del Kremlin en la Argentina es Santiago Caputo, que es la persona que maneja los hilos del zar. Voy a decir algo polémico con esto, Gonzalo. Dale. Me agarro. Para mí, a Milei le conviene que Cristina tuitee. Gracias. ¿Sabés qué? Sí. Es que sí, chicos, parece un chiste. ¿En serio? Y a ¿Cristina Cristina va a también le empezar a conviene. hablar de esto ahora? Que el kirchnerismo sea uno de los que lo atacan con el pasado que tiene sucio. Totalmente. No. El muerto se ríe del degollado. El otro día con Sí. la foto de Martín Menem yéndose casi a las manos con Germán Martínez, una persona me decía en Casa de Gobierno, esa es la foto de la elección 2025, ahí está, es el ring. O vos ves un tercero. Digo, ¿a quién estás chicaneando? Me dice, Claro. ¿Vos lo ves a Mauricio ahí Kirchnerismo, con libertad. la cabecita entre... Qué ¿viste, loco, queriendo porque yo entrar? creí que eso se había acabado, como que justamente la gente No, mira, les cuento no quería más la grieta, Igual, no quería Gonza, más el blanco y negro. a mí me encanta, recomendar libros, porque me parece que está bueno que nos nutramos de lo que escribieron otros. Hay un libro muy bueno de Carl Schmitt, que era el ideólogo de Hitler, que se llama El concepto de lo político, que habla de esta teoría, es el que crea esta teoría de el amigo y el enemigo. Lo reescribe en su momento una autora que es la viuda de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe. Y Alberto Fernández, miren, esta es la anécdota divertida, en el año 2007 le regala el libro de Chantal Mouffe a Cristina y a Néstor, como diciéndole, che, ustedes construyen así. Siempre construyen en la confrontación. Y Milei también construye en la confrontación. Sí. Ahora, en este momento, porque yo me imagino que en algún lugar de algún country, que no me acuerdo cómo se llama, Mauricio Macri está con No una te hagas bata. el marginal, ¿sabes cuál es? Dale. ¿Cómo era los alert? No. No, él estuvo en Cumelén, en Villa Langostura. Ahí va. Acá Bueno. no vive en un country, vive en Vicente López, San Isidro. Ok, yo me lo imagino con una bata acariciando un gato diciendo esto a mí me viene bárbaro, porque Sí. Milei estaba muy Macri estaba muy complicado para meterse en la estructura electoral de Milei y ahora con esta baja en la credibilidad del presidente lo va a necesitar. Yo discrepo ahí, Facu, porque Mauricio se muere por entrar a la pelea. Se muere por estar él ahí. No quiere que sea Milei, es lo que siente que hay alguien que le robó su electorado. Bueno, esta semana va a reaparecer, ¿no? Va a reaparecer. Vamos a ver cómo. Lo que pasa es que las encuestas, honestamente, a Macri no le dan más de 5 puntos hoy en día. Claro. Y mirá el chat, te banca lo que decís vos, Gonza. Fernando dice, a Milei le conviene que su rival sea algo conocido para tener con qué contrastar Claro. y no que surja algo nuevo que pueda mostrarlo como alternativa tentadora de Claro. votar. Es que es re fácil, ahora, contrastar con el que es completamente distinto de vos. Claro. Y el valor, dijimos el valor de lo genuino. También está el valor de la nitidez. Milei es re nítido. Es blanco-negro, ¿no? Y no hay, viste, espacio para grises. Sí, lo que también hemos hablado de te definís en Funciona al otro. contraposición a tus Totalmente. enemigos. Entonces, claramente le conviene. Y piense que las elecciones, y esto lo explica siempre muy bien Pablo Nopov, que les recomiendo leerlo mucho. Pablo siempre dice, las elecciones se responden con una sola pregunta, ¿viste? Corrupción, anticorrupción. Cambio versus continuidad. Boca versus River. No es que, bueno, no encuentra... La gente resuelve con sistema 1, ¿no? Rápido. Tácate, ¿viste? Con sentimientos, sensaciones y no profundiza. Y esto no es desmerecer el voto. Digo, las emociones son muy importantes a la hora de votar. Entonces, para apelar a ellas, es mucho más fácil hacerlo cuando vos tocas una fibra de la bronca, del odio, la alegría, el contraste, etcétera. Igual también te puede salir mal, ¿no? Sí, Porque recontra. yo recuerdo que Macri también decidió confrontar con Cristina, también la agarró de punching ball y al final le salió mal. Porque la gestión no terminó siendo buena y La perdió. economía,
Baby. Claro. Total, 100%. Abrió el 100%. mercado Sí. hace 10 minutos. Ya estoy acá con la pantallita que creo que ya nos va a Mostrá. acompañar todos los programas. buenísimo. Es el mercado moviéndose. Paren Es el Pará. Tetris de Lara para mí. Hay que Escúchame, ponerlo una- así. Ahí le hice o zoom. estás con problemas de... Léela ahí arriba, Ahí vamos, está. sos joven, dale. Bueno. Yo miro Le y Lara mira esto. ¿Cómo está el Esto- dólar? Queremos saber. Estos son Dai. los bonos moviéndose y lo que estamos viendo ahora, abrió hace 10 minutos, son resultados mixtos. O sea que hay bonos en verde y bonos en rojo. Ayer era todo rojo. En Estados Unidos sí, por ahora el impacto es un poco más negativo porque claro, puede haber cierto arrastre de lo que pasó ayer. Acá lo que vemos son resultados mixtos. El L30, que es el más conocido. El mepiano. En este momento está en rojo la L30, pero poco, 0,02%. Bien. De a poco empieza a haber cierta intervención, lo vamos a seguir de cerca y les Che, vamos Lari, mostrando. pregunta así de esas que nos hacemos los que no somos economistas. ¿Por qué la L30 es el que define el MEP? ¿Por algo en especial? Porque es el que tiene más volumen, entonces la cuenta se hace con ese bono, pero en realidad vos podés comprar MEP con cualquier bono que tenga cotización dual. Por ejemplo, con el L35 también Claro. podés comprar MEP, pero la mayoría de las operaciones pasan por el En la L30. pantalla siempre te muestran el L30 y después vos comprás con el que Porque querés. es el que tiene más volumen. Claro. La mayoría de las personas lo hacen a través del L30. Che, vamos a empezar a mostrar lo que nos dicen nuestras productoras. Vamos con otro tema más ligero. El ¿Quién chat se siente puede, más ligero de los dos? el Ahora? chat puede Hombre, opinar, el ¿vos chat sos puede ligera? opinar si estamos muy ¿O vos duros. sos Para, ligero? yo vi algo de Sofi que me interesó porque Ah. yo soy ¿Es ligero? fanática de Shakira. Ay, Upa. sí, ¿Qué tenemos... pasó? No, hay buenas noticias igual, quédense tranquilos, pero en las últimas horas se había hablado mucho de la salud de Shakira, porque recordemos que el día domingo, el pasado domingo 16 de febrero, ella tenía programado su primer show en Perú, en Lima precisamente, y lo había tenido que cancelar. A través de sus stories había compartido un posteo, que lo podemos subir, lo voy a leer, en donde después de algunos rumores y que la gente se empezó a golpear en la puerta del hospital para saber si era que Shakira estaba ahí o no, ella subió a sus redes sociales un mensaje que decía: lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche. Esto fue el domingo madrugada del lunes. Sí. Estoy muy triste de no poder subirme al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión de reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor y que me den el alta cuanto antes. La buena noticia es que le dieron el alta finalmente. Ayer pudo dar el show y ya hay fecha para este show que la gente tenía la entrada hace muchísimo te tiempo. quiero hacer una pregunta como le hice a Larry recién de la L30, de las cosas que uno piensa cuando está el pedo, ¿viste? Y decís, A ver, ¿cómo será? dígalo. Muy bien. O sea, una vez fue Chayanne el que se bajó de un recital porque estaba mal de la voz. Montón, en River, ¿no? sí. Digo, siempre A mí me pasó pregunto, con Madonna en River ¿qué también, que pasa- estaba con ¿Qué fiebre? pasa con toda la estructura, la maquinaria del negocio? Digo, el quilombo que debe ser, porque, Sí. porque aparte vos tenés, por ejemplo, alguien que debe haber viajado, por ejemplo, no sé, pienso, vivo en Guayaquil y Shakira va a tocar en Perú. Sí, puedo o sea, ir vivo ahí, claro. en Ecuador, me tomo un avión y me gasto el avión de Ecuador a Perú. Todo. Digo, obviamente eso no implica que no vayas a tener en cuenta lo que pasó. ¿Cómo se subsana Bueno, una es maquinaria difícil. cuando pasa algo así? Es dificilísimo y son pérdidas hasta a veces casi millonarias, me animo a decirte, Sí. pero mirá cómo te lo compruebo. El show que se tendría que haber dado el domingo 16, Sí. allí en el estadio El Nacional, porque él ya tenía fecha 16 y 17. La del 17 de ayer a la noche lo hizo, recién estábamos viendo imágenes, espectacular. Se puso a llorar en un momento cuando cantó Acróstico, Antología, bueno, varios de sus temas más emocionantes, todo el mundo ahí ovacionándola. Pero claro, como dice González, hay mucha gente que ya tenía la entrada del 16. ¿Qué pasa con esas entradas? La productora se tiene que hacer cargo Sí, y claro. reprogramarlo. Lo reprogramó el show, está confirmado que el 15 de noviembre del 2025 va a ser el Ah, día... falta una banda. Pero miren qué rápidos y qué inteligentes. Dicen, bueno, no vamos a hacer solo el 15 de noviembre, ponemos una función más. Ah, claro, ya que la hacen volver. Vamos a estar el 15 y el 16 de noviembre. Es decir, que los que tenían entradas para este domingo van a poder ir con su misma entrada en noviembre. Que en países inflacionarios, decime vos, Larita, si vos sacaste la entrada en mayo del año pasado y la vas a usar recién en noviembre, te decís, bueno, es baratísimo, digamos. Y sí, pero en realidad ya la pagaste. así Pero que- ya la pagaste hace sí. tiempo. Bueno,
Y estuvieron acá Sofi rápidos. viene en marzo, ¿no? Acá viene en marzo al campo argentino de polo, De polo. que dijimos que tenemos que estar ahí. No, no, Yo vos te creo que comprometiste sí. a traerlo Ahora, acá. en marzo ahora. 8, sí, exacto. El 8 de marzo, el Día de las Mujeres, Viene el Día Shakira. Internacional de la Mujer. Bien. Va a estar acá Shakira. Vamos a ver. Por ahora viene haciendo el mismo setlist en todos lados. No, cambialo, Lo hizo en dale. Brasil, lo hizo lo mismo en Perú, pero a la gente le gusta porque a la vez es como, bueno, ya sé cuál Ya sé viene. cuál viene, claro. O por ahí solo cambia la con la que cierra o con la que empieza. a mí no me pero gusta. después ¿A quién le es todo gusta Yo eso? me igual. quiero sorprender, a mí me ¿Vos te gusta gusta Claro. sorprenderte? Lo único que Yo me no gusta lo es... miro. Me acuerdo que mi papá cuando fuimos a ver Paul McCartney el año pasado se llevó impreso. Ay. Para ver qué tema venía. No, No, malísimo. no, No te vas a malísimo. sorprender. No. Malísimo. ¿Sabes lo que me pasa? Daniel y sus papeles. Sí me gusta saber a veces cuál va a ser el último tema, porque a veces me gusta irme 30 segundos antes para salir rápido. No, No, sos una qué ortiga. ansioso. Bien de tío. Para, me da gracia que Fernando pone, sin el faltar Bien el de tío. respeto, con lo que vale la entrada me pago 4 entradas para... No, por favor. Y después también estaban hablando de que el abdomen en algún momento le tenía que pasar factura. Se dice que lo que le pasó fue que ella primero estuvo en Brasil. En Brasil se habría intoxicado y que cuando llegó a Perú, la panza le dijo, no da para más. Claro. Y hay un lío tremendo en Perú, en Lima, en el hospital donde ella estuvo internada, porque se dio a conocer su historia clínica, Claro. trascendió Y su historia clínica. Pasa siempre. La verdad es que es algo que debería lamentablemente pasar. pasa, pero no debería pasar. Hasta las propias autoridades y hasta el Ministerio de Salud peruano publicó un tuit hablando de que esto no puede ocurrir, que se van a tomar cartas en el asunto. Generalmente cuando un artista está internado se trata de que no salga a la luz su, digamos, Y es su confidencial. Bueno, Claro, malísimo. su ¿Qué tuvo? historia clínica. ¿Qué dice? ¿Angina cuando tenía 8? No, habla de la gastritis, de cómo estaba ella, da su número de flatulencia, documento. Claro, bueno, por ahí, chicos, no quería que Bueno, se pero- sepa que le todo dolía Shakira la para mí panza. no. de Che, alguna vamos, manera. dale. Shakira para mí no hace el segundo. No hace lo segundo. No hace lo segundo. Hace solo lo primero. Che, a mí me habían dicho que en el streaming podíamos decir las cosas como son. Shakira no caga. Dos segundos, Bueno, dale. Shakira no caga. Dos segundos, No, a dale. mí Shakira me no hace molesta. caca. Pero déjame de ser así, vos seamos así a la noche y vos No, a la no, mañana. a mí me molesta Vos la sos gente libre que todo el habla. tiempo. Sí, sí. No, a mí me molesta la gente que habla así. Bueno, miren. Decir dos, que hiciste, vos haces dos. No me gusta al aire en ningún lado hablar de. ¿Pero por qué dos? ¿Y por qué dos Dos. ¿Por qué uno Lo primero y lo segundo. ¿Pero por qué lo segundo sería? No sé, soy un poco infantil. No, no, pero- Yo la banco, es muy deseducada. No se No, me pero da te estoy asco, preguntando, sí, no ¿por qué quiero. crees Del que otro lado, dos- Vamos de este cuéntenos, lado. ¿qué están haciendo del otro lado? ¿Están tomando un mate? Claro, ¿Están Haciendo lo laburando? segundo. Claro, por Y favor. no quieren que Sofi... Claro, no, a mí me Yo gusta entiendo. conservar la forma. Bueno, la buena Bueno, noticia es que Shakira está bien, Sí. ya pudo retomar, sigue con su gira por Latinoamérica, a Argentina recién llega en marzo y bueno, una cabeza va a rodar en ese hospital que salió a hablar de sus problemas Muy bien. íntimos, aunque a Gonzalo no lo sonrojen. Y tengo capturas, busca entradas para ir a ver a Shakira. Ah, con también, toda siempre. producción Ahora, yo incluida. tengo una pregunta Hoy para- viene- Queremos Vamos, estar ahí. ahora, ¿por qué la producción? Activen un poquito ustedes, che, también. Escúchame. Bueno, Gonzalo ya vamos se a ver. portó muy bien y Vamos a ver qué próximamente podemos verán algo organizar. muy divertido. Tengo capturas Gonza, yendo a Pará, otros yo shows. creo que el show de Shakira tiene que entrar en nuestra nueva sección de saliditas. Sí, me Saliditas. gusta. Digo, tenemos saliditas, Yo tengo tenemos ya capturas. sex, tenemos... ¿Sex? Sí. Ah, me perdí esa. Tenemos Camilo. Sí, tenemos Gonza quería, Gonza tenemos quería la ir. de sexo. Yo ya fui, la Sex. hora de Muscari es Escúchame, buenísima. Tenemos sex, Yo nunca Duki, fui. Camilo, Es un Sabina poco subiato, ¿no? y Sofi va a incorporar a Shakira. De Shakira. Gonza, ¿qué tan malo sos imitando a Shakira? Pésimo. Pará, porque no me Déjalo sale. ahí. Hay que engolar la voz muy, muy bajita y no me sale. Para mí, la clave es respirar, tipo. Vos tenés voz muy shakiriana. Tengo una voz horrible, pobre No, Shakira, no le digan eso. Bueno, vamos con Facu. Bien. Sí, Paco, hay una que también me llama mucho la atención. A ver. Otamendi, nadie del cuerpo técnico me dijo feliz cumpleaños. Sí, no sé. Tenemos pleito. el audio. Yo cuando lo leí dije, se lo sacaron de contexto. Otamendi debe haber dicho. Bueno, igual está todo bien, porque no tienen por qué decirme feliz cumpleaños, no tienen por qué acordarse de mi cumpleaños. Pero parece que le importa. Pero yo cuando escuché, a ver si lo vamos a escuchar, no sé si lo tenemos, porque yo cuando lo escuché me pareció que Es que esto saca a la un luz poco le había molestado. versiones anteriores. Otamendi ya se había ¿Te llama quejado. cuando cumpliste? A ver. ¿Cuándo fue? ¿La semana pasada cumpliste años? Sí, en esta vez creo que está segundo, tercero. Pero sí, una vez que mandaron un mensaje, Claro. Leo siempre está ahí mandando un mensaje. La de Cuando Messi Rodri, primero. Lea, todo el grupete que tenemos nosotros y nada, también muchos chicos ahí de la selección también me felicitaron. Después, ¿quién viene? La AFA. Chiqui también me mandó ¿Chiqui le un mandó? feliz cumpleaños.
viste, los fotógrafos, Tato, muchos de ahí de la selección. Todos, Sí. todos. Me han mandado. ¿Scaloni? ¿Ah? Bueno, Leo no, el cuerpo técnico ninguno me mandó, así que nada, capaz que no vieron que era mi cumpleaños. ¿Vos cambiaste el teléfono o no? No, sigo, mantengo siempre el mismo, así que, pero bueno, tranquilo. Me llamó la atención. No, bueno, lo lindo que, o sea, que bueno, mis compañeros con los que normalmente siempre hablo, siempre están ahí, ¿viste? Y bueno, siempre un saludito está bueno y más que agradecido a ellos porque obviamente yo cuando cumplen Raro. años ellos también Raro. les envío. Me y gusta siempre esto de que estamos en primero habla contacto. Messi en el grupo y que Sí. después sigue todos los demás. Che, igual el tema de acordarse los cumples no es tan fácil tampoco. No es tan fácil. Digo, No, pero si estás en grupos y todos saludan. coincido con Pero vos. se, sí. Es se rarísimo mostró no enojado. saber. Para mí, Sí. para mí no le gustó. Hay algo. Es a que ver, si no, no sé si lo contás así al aire. o también tiene 37 años y aparte Marcelo Palacios es muy vivo para esta cosa y le dice, ¿y el cuerpo técnico? Raro, le dice. Yo creo que sabía algo también Marcelo, pero recordemos que Otamendi tiene 37 años, ya tiene otra edad y para el Mundial hay dos jugadores para su posición que están en un gran nivel, el Cuti Romero y Lisandro Martínez. Entonces, a él le molestó un poco haber perdido la titularidad que tuvo durante el Mundial. Sí. Y hay que ver, los jugadores tienen un ego por Mirá, las nubes. Leo Paradiso, para mí uno de los cracks hoy del periodismo deportivo argentino, dice siempre que Cuti Romero es el mejor zaguero del mundo hoy en día. Cuti Romero puede ser el mejor central del mundo y Y- Lisandro Martínez está entre los mejores centrales del mundo. Pero para mí esto viene de larga data, de cuando ¿Por? se decía que Otamendi se quedó afuera o a quién había dejado afuera, como que había ahí una interna entre los jugadores. No, Otamendi forma parte de la mesa chica. Eso, de la mesa chica. ¿Está del ahí grupo, o no? Sí, forma parte del grupo que lo componen De Paul, Messi, Paredes, Lo Celso, Es el, Otamendi. es el ¿Y qué pasó triángulo, que ahora no lo Di quieren María. más? es el triángulo de Messi ese, ¿no? Algo- Pero que algo ese- pasó que no lo quieren más. No, es que no es que no lo quieren más. Otamendi forma parte de eso, pero también en su posición hay dos jugadores que son más jóvenes, que tienen más futuro y que están un poco mejor. A mí me encanta Otamendi, pero yo creo que lo natural, por la edad que tiene y por los jugadores que tiene atrás, es que no sea el titular en el Mundial Claro. 2026. Claro. Yo creo que eso, repito, los jugadores tienen un ego por el cielo, por el cielo. Qué tremendo igual decir que a los 37 Eh. años tiene que salir de ahí, que no puede Bueno, jugar. está bien, pero el fútbol es así. El fútbol, 37 años es una edad bastante alta. Igual Otamendi está jugando en el primer nivel, es el capitán del Benfica, viene muy bien, pero atrás de él tiene dos cracks. Sí. Bueno, Mira, así que- Esteban dice Valentín Gómez se lo come Otamendi en los próximos años. Bueno, está bien. Futuro, Sí, Valentín Gómez futuro. es una de las grandes promesas Promesas, tal que cual. tiene el fútbol argentino, pero yo creo que para el Mundial que viene, si no hay lesiones, porque ambos se lesionan mucho, Ujú. Lisandro Martínez y Cuti Romero van a ser la Claro. dupla Pero central, también. estoy casi seguro. Che, nos pueden seguir, recuerden en X, @somos la casa ok, @somos la casa ok. Estamos desde las 10 de la mañana todos los días con la previa y después a las 10:30 Ahora. arranca Tengo Capturas. Quédense también ahí en X. Ahí va, nos ven también por ahí y abrió el mercado y subió 20 pesos el dólar libre, está en 1.255, hoy había abierto en 1.235, así que Está subiendo. acaba de sumar 20 pesos, más los 20 pesos de ayer, sube. El MEP todavía no se movió, pero el mercado está viendo muchas operaciones, ahí está luchando el gobierno contra quienes operan. Claro, y si te pregunto para vos qué va a pasar, ¿te mato? Uf, que sos un amigo. No me matás. Tengo que contestarte con honestidad y yo no sé qué va a pasar, nadie Ok, sabe qué va a es pasar. difícil. Pero claramente sí te puedo decir que hoy va a ser un día mucho más complicado que ayer para el mercado porque hoy se opera mucho más volumen porque no Claro. es feriado en Estados Unidos y que eso como se ve en presiones cambiarias. Entonces, presiones cambiarias vamos a tener, el gobierno está interviniendo. Después cuánto van a subir, qué acciones van a ser las que suben, las que bajan, eso no, pero nadie lo sabe. Muy bien. O sea, sería Futurismo. irrespetuoso de mi parte de Muy bien. decirte, pero hoy va a ser un día con presión para el dólar, ya lo estamos viendo. Yo creo que hoy es un día muy malo para el mercado. Estos son Ok. los días que el mercado arde y X también está Sí, ardiendo, ¿no? sí. Hablan todos.
Ahí está, mira, nos Sí, dice el nuestra tuit de producción Caputo. un tuit nuevo de Caputo. Sí, muestra ahí. NX, A ¿se ver. sigue llamando tweet? Esa es una duda que tengo. Ay, es difícil. Para mí Sí, se, Para mí se llama Twitter. Twitter Yo no lo y puedo se dejar de dice decir Che, va a estar Twitter. diciendo X, pues. Total. Hagamos una campaña ahí en dice, contra de mirá. eso, por favor. Ahí está. Clarita, ahí está. Dale, ahí lo estamos mostrando en pantalla. Si quieren Yo les leo. A Dale, ver. sí. Cuando los sólidos fundamentals económicos no cambian, los ruidos eventuales de la coyuntura suelen ser vistos por los más experimentados como una oportunidad. Spoiler, este gobierno jamás va a cambiar el rumbo. Sí, un poco lo que planteábamos hoy antes del programa, que me parece que el gobierno va a mantener el eje puesto Sí, sí. en los, entre comillas, después esto lo pueden leer de una manera u otra, éxitos macroeconómicos. Claro. Y honestamente lo creo también así, creo que y lo dije el otro día en la reunión de producción del canal, lo planteé acá también, acá contamos todo. Yo creo que el 99% de la gente este tema directamente no le afecta. Después tiene efectos indirectos, sí. Yo creo que sí le afecta porque es su presidente y el dólar está subiendo, pero coincido en lo que decís de que no compró, no perdió plata. Y un poco el argumento de Caputo, que es lo que dijo ayer en la entrevista, es: esta es la política económica. Totalmente. Estos son los fondos públicos, que es lo que yo me encargo de administrar. Acá no se movió ni un peso de los fondos públicos, no cambió nada de lo estructural de la política económica, monetaria y fiscal. Ujú. Esto fue algo entre privados que después la justicia lo tendrá que investigar, digamos, separando lo que hizo Milei con la política económica. Y creo que Exacto. con este tuit está haciendo lo mismo. Dice, los fundamentos económicos no cambian. ¿Qué son los fundamentos económicos? El crawling peg de 1% del dólar oficial, tener superávit fiscal, y ayer él Exacto. anunció superávit financiero, ir acumulando reservas, que podemos discutir si es el punto un poquito más débil del programa, y hacer un acuerdo con el FMI. Sí. Eso Caputo está diciendo, nada de eso cambió. Milei pero- va a seguir con esto de decir el déficit, el superávit no se negocia. Por eso es que no hay presupuesto en Argentina hoy, por eso que hay un montón de cosas que no ocurren en la Argentina, porque en ese punto hay que destacarlo, el gobierno está firme y no suelta. Obvio, también en un ministro de Economía tiene que salir a decir Sí. esto. Lo que nosotros tenemos que saber del otro lado es la batalla donde se está dando en lo cambiario. La Sí. batalla se está dando ahí. No hay tantas reservas en el Banco Central y está saliendo a intervenir, y si vemos algún movimiento es en el dólar. Sí, Lari, Sí. pero perdón, más allá de eso, me parece que hay algo que impactó en la gente, más allá de que no en su bolsillo, que es en la credibilidad con el presidente, más allá de la credibilidad de Yo los quiero, mercados con el yo quiero ver, presidente. Facu, pues, ojo con eso, ojo Pero, con por eso. ejemplo, Yo la no- nota de ayer, lo que pasó el otro día, esta cosa de Milei no es la casta, yo creo que está quedando atrás, ¿eh? Está bien, yo quiero ver, porque muchas veces creímos cosas que después vamos ser. a las elecciones, ¿viste? Y resulta que... Tal cual, las encuestas. El soberano, ¿viste? Es mucho más duro. Che, a ver, tenemos dos temas de la política que quiero tocar antes de irnos hoy a las 12, A ver. que también tienen que ver con cómo mirar al país. Digo, y que no tienen que ser un impacto directo en mucha gente, pero el impacto indirecto de ver la credibilidad, la reputación de la Argentina, que es que se volvieron a fugar presos en la capital del país. Sí, tremendo. Increíble. Digo, esto es Los Simpsons. No, sí, Es el terrible. jefe Gorgory. Sí. Porque vos decís, y esto no es por quedar, por ser despectivo con otros lugares de la Argentina, pero la capital federal Con es espíritu. un lugar donde hay mucho presupuesto, donde hay mucho control, donde hay mucha tecnología, donde hay mucho de mucho, donde no debería pasar esto. Otra vez se fugó, digamos, un grupo de presos de una comisaría. Voy a leer rápidamente lo que pasó. Son 6 personas que escaparon de la comisaría 3A, La Valle 2600. Esto es Valvanera, 4 de la madrugada del día de hoy. Son, bueno, digo los nombres para colaborar también porque siempre nos piden que, pues los están buscando básicamente. Sí, ahí está la imagen en Matías pantalla. Álvarez, Daniel Olivera, Leonardo Emanuel Zavala son argentinos, y los chilenos Rojas Solís, Díaz Contreras, Martín Alfredo Maldonado Villalobo. No, ves las fotos acá, aparte, mirá lo que es esto. No, sí, está la foto, mirá. está la foto ahí en Este de pantalla. acá, este es un pibito, Díaz Contreras, es un nene. Sea nene o no sea nene está mal, ¿no? Digo, pero a veces te da cosa porque pensás en un montón de otras variables, decís que dónde debería estar este chico si esto Seré fuese mal un país normal, pensada, ¿no? pero esto también no es política. ¿Qué Sí, pasa? seguro. Que se Mira, están acá hay un yendo quilombo muy todos grande que los lo presos, contábamos el chicos. otro día que tiene que ver con esto. Hay cosas que en la Argentina se van traspasando, que antes dependían de la nación, hoy dependen de los distritos. Hay todo un debate sobre cómo se está traspasando la cuestión penal de la nación a la ciudad de Buenos Aires, porque yo te puedo pasar estos auriculares que tengo acá. Ahora, si te lo paso sin cable y sin consola, no te sirve para nada, no lo vas a poder usar. Lo que plantea la ciudad es, che, pasame lo penal, pero pasámelo con infraestructura, pasámelo con recursos, pasámelo con las herramientas que necesito para poder hacerlo bien. ¿Qué responde la nación?
Che, pero te lo pasamos con todo. Lo que pasa es que antes utilizaron la guita para hacer otra cosa. La guita que se transfirió para hacer esto bien, se usó para hacer campaña política. Es una denuncia muy fuerte que le hace el sector más duro del PRO a Horacio Rodríguez Larreta, denuncia a la que el mileyismo se sube en nombre de Patricia Bullrich, que dice, che, había 70.000 millones de dólares que se le dieron al gobierno de la ciudad para poder hacer un espacio en Marcos Paz y alojar a los presos que no tendrían que estar en la comisaría porque se fugan. ¿Qué pasó? Que se usó para otra cosa. Lamentablemente, esta pelea se mete en el ámbito electoral, porque está claro que hoy en día Patricia forma parte del gobierno de la nación, que le quiere arrebatar la ciudad de Buenos Aires al PRO. Entonces, le sirve electoralmente, y volvemos a las cuestiones de qué te sirve, qué no te sirve, le sirve que a Jorge Macri se coma estos mocos. Es que mirá, uno de los primeros comentarios, ¿qué pasa con el gobierno de la ciudad que se fugan tantos presos, ves? Eso te lo preguntás quizás a la hora de elegir un voto. Entonces, si la campaña La Libertad Avanza en la ciudad termina diciendo, nosotros como eje de campaña vamos a terminar con los presos que se fugan en la ciudad de Buenos Aires, y se lo está diciendo La Libertad Avanza al PRO. Por eso es que a veces decís, che, no se peleen por esto, porque mi pregunta es, ¿y si se matan por esto en la ciudad de Buenos Aires? ¿Esto no va a afectar el acuerdo que tienen que hacer en la provincia para evitar que gane el peronismo? Ya se la mandaron una vez por las peleitas chiquilinescas de Grindetti y de Carolina Píparo, hoy Kicillof es gobernador. Parece cada vez más lejos el acuerdo, ¿no? Entre el PRO y La Libertad Avanza. Pero digo, bueno, en definitiva lo que a la gente le importa, a ver, 6 tipos que se fugan de una comisaría en la capital del país. El otro día fue Los Simpson, chicos. Gonza. El que se fugó pisó para fugarse la cámara de seguridad. Sí, el taxi. Acá, la principal noticia que tiene en este momento Infobae dice, tras la fuga de presos, Patricia Bullrich habló con Jorge Macri y Guado Wolf suspendió la visita a la legislatura. Y te quería consultar, dice que la ciudad le exige que se lleven 400 presos. Sí. Y la ministra de Seguridad pide que el jefe de gobierno firme el convenio de transferencia. Claro. ¿Nos querés contar qué es ese convenio Mira, te de cuento, transferencia? dale. Primero, ¿por qué piden que se vayan 400 presos? Pues ya están condenados y están en una comisaría. Decir, loco, Claro, o sea, tienen no que hay, estar en no un hay penal. lugar, locura. claro. La comisaría es de paso. Claro. Es un hogar de tránsito. Y no están es el definitivo. colapsadas porque Están no hay colapsadas. cárceles. El convenio, ustedes se van a acordar quizás de la foto de Patricia Bullrich y Jorge Macri el 12 de diciembre del año pasado, que anunciaron el traspaso en un convenio de todo el sistema penal de la nación a la ciudad. Bueno, lo que dice Patricia, bueno, Jorge, firma ahora y hacete cargo en lo formal, en los hechos de esto que hasta ahora fue solamente un compromiso. Ella lo que dice ¿Pero qué es, costo tiene eso para la ciudad? mira, la ciudad recibió 70.000 millones de dólares Sí. para esto. Dicen que le faltan 50.000 más. Ajá. El tema es que hoy en día, como diría Milei, no hay plata. No hay plata. Entonces la ciudad lo que le dice es a la nación, vos estás sosteniendo de alguna manera u otra lo que Alberto Fernández nos hacía a nosotros, que nos quitó la coparticipación con la cual yo podría gastar ese dinero, entre otras cosas, Hacer nuevas cárceles. en hacer una cárcel. Y vos me estás dando, y esto lo sabes vos muy bien, pues Caputo no está cumpliendo a rajatabla con el fallo de la Corte Suprema que dice devolverle a la ciudad. Sí, no se le devolvió. Es la cuentagotas. Es decir, yo te saqué el vaso de a cuotas. y te voy dando despacito hasta que en algún momento te va a llegar el vaso completo. El tema es que Jorge Macri dice, si no me das el vaso completo, yo no puedo hacer la cárcel hoy. Entonces, o bien me das la guita que me corresponde, o si no, construime la cárcel vos. Claro. Suena O sea, lógico. Es lógico. Es esta historia en la que los dos tienen un poquito de razón. El problema es que acá se están peleando dos espacios políticos que tienen mucha sintonía. Y a Jorge Macri le queda muy cómodo esto, Sofi, que es lo que vos preguntabas recién. Che, ustedes me están haciendo lo mismo que Alberto le hacía a Larreta. Están haciendo lo mismo. Bueno, yo vuelvo a lo mismo. Al ciudadano común de a pie le importa un carajo eso. Claro. Resolverle el tema de la fuga. De un lado, de otro. Pero resuélvenlo, porque ahora tenés 6 tipos dando vuelta por la ciudad. Muchos de los cuales están condenados por delitos graves. Más de 6. No digo los últimos 6. Claro, estos 6 seis de no. ayer. Claro. Ya tuviste 7 en una fuga, 1 en otra fuga, 6 todo este año. Tremendo. Es zarpado. ¿Qué pasó? Ah, está Mauricio. Sí. Te lo dejo a vos. Preparate. Escúchame, Mauricio, hoy le digo a Larita, hoy nos da pelota Mauricio de Alessandro. Te hiciste el duro, ¿eh? No, le pido perdón porque la verdad te dije que iba a estar, pero estuve saltando, tengo 300.000 audiencias hoy, algunos líos con lo de Alberto Fernández y no
Che, nos No tuve viene tiempo. como anillo al dedo esto. La verdad que no te habíamos llamado en principio por esto, pero bueno, procesaron finalmente a Alberto Fernández por violencia de género contra Fabiola y, digamos, es de público conocimiento que vos sos la pareja de la abogada de Fabiola. Para que más de público conocimiento es para Alberto, que salió a hacer declaraciones y dice que yo anoche, peleándome con vos, defendí a Milei. Sí, en Y TN. que como soy amigo de los jueces, del juez Ercolini, logré que lo procesaran para tapar el escándalo De de Milei. Milei y de la criptomoneda. Y tiene algunos errores el razonamiento de este hombre. El primero de todo es que a Ercolini lo conocí una vez en un pasillo de Comodoro Pi, que me lo presentó un abogado de muchos años y yo no sabía ni quién era y no lo reconocí, aunque parezca mentira. Después, tampoco es cierto que esto precisamente haya salido para poder coexistir con la noticia mala de Milei, básicamente porque los 10 días se vencían el día martes, o sea, se vencían hoy, y el juez tiene por código 10 días para adoptar temperamento procesal después de la declaración indagatoria. Él hizo una declaración indagatoria de 220 páginas, le habrá tomado se tomó los 10 días porque lo necesitó para leerlo, y porque el procesamiento es un procesamiento muy sustancioso. Pero bueno, Alberto Fernández siempre tiende a la culpó a Fabiola de la fiesta de Olivos, a Cristina del fracaso de su gestión, a la supuesta esteticista de los ojos negros de Fabiola, a la mamá de Fabiola de no prestarle atención para que él pueda hablar con un Francisquito. Él va encontrando responsables, es parte de una forma de manejarse, ¿no? Pero la verdad es que no tiene ninguna vinculación, obviamente, con lo de Milei. Mauricio, ¿qué implica este procesamiento a Alberto Fernández para quienes nos están mirando? Alberto ahora tiene la posibilidad de apelarlo, de ir a la Cámara, y después de la Cámara tiene la posibilidad de ir a casación. Si no obtuviera éxito en sus apelaciones, el fiscal de la causa, que es Ramiro González, estaría en condiciones de elevar la causa a debate público y oral, es decir, Juicio. a un juicio oral y público, exacto, con el procesamiento pendiente. Ahora, Mauricio, para que la gente que nos ve, que no son abogados, lo entiendan con mucha claridad. Yo lo decía hoy esto y me gustaría que lo cuentes vos. En un momento ustedes presentan en la defensa de Fabiola un chat de Alberto y de ella, donde Fabiola le dice: Alberto, me venís pegando hace 3 días. Y él no le dice: no, Fabiola, yo no te vengo pegando hace 3 días. Te dice: me siento mal, no sé qué. Yo digo, este acting lo hicimos mucho tiempo con Carolina Moroso en TN. Lo voy a hacer ahora con Lara para que la gente nos entienda. Si mañana Larita me dice: Gonza, cuando salimos de hacer Tengo Capturas ayer, vos me empujaste por la escalera y yo me golpeé toda, y lo pone en un chat, yo le voy a decir: no, Larita, no es así, yo no te puse una mano encima, por favor no digas eso. Alberto nunca dijo esto. En ningún momento le dice no. No le dice que no a Fabiola. Esta es la clave del asunto. ¿Le preguntaron por esto a Alberto? Y es parte del procesamiento, porque la propia defensa de Alberto lo hunde y lo condena. Él hace toda una defensa diciendo de que el problema es que Fabiola era adicta al alcohol y una persona con una personalidad border. Y es justamente eso lo que coloca a Fabiola en esa situación de vulnerabilidad y de asimetría. Un presidente la lleva a vivir con él, hace un casting de mujeres para decidir con cuál de ellas va a tener va a mudarse a Olivos, y una vez que se muda a Olivos, decide maltratarla y ejercer una supremacía y una asimetría, colocándola en la peor de las situaciones. A la noche se va a dormir a otra zona, tiene otras mujeres, ingresa a otras mujeres a la Quinta de Olivos, deja videos donde mantiene conversaciones que están dentro de su intimidad y que no son delitos penales, pero son parte de ese sometimiento
que tuvo durante años con Fabiola, ¿no? No nos olvidemos que fue Cristina la que le sugirió aparentemente que de todas las relaciones que él tenía antes de ser presidente, eligiera a Fabiola. Y claramente la eligió porque era la más fácil de manipular. Es más, en la comparación, aparentemente, Cristina le habría sugerido a Fabiola porque le parecía más dúctil o más fácil para llevar adelante el rol de primera dama. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo es eso del casting? ¿Cómo fue? ¿Hubo un casting para elegir a Fabiola? En ese momento, Alberto Fernández tenía varias personas con las cuales mantenía una relación afectiva intermitente, ¿no? Y era su derecho, y esto no era algo además que las personas aparentemente no supieran. En esa aparentemente habría sido motivo de consulta cuando él es designado por Cristina como a dedo, como futuro candidato a presidente. Él va y consulta, y ahí Cristina le habría señalado que lo ideal no era una persona con la cual él tenía, una persona muy famosa con la cual tenía relaciones, porque aparentemente esta persona no era una persona confiable. Mauricio, perdón que te interrumpa, es tremendo lo que estás contando. Sí, es tremendo, pero es así. Pero perdón. Y eso lo conoce Fabiola. Pero mi pregunta es esta, porque yo nunca había escuchado esto, perdón si estoy desinformado en este punto. Nunca escuché esto de que Alberto hizo un casting para elegir primera dama. Bueno, la palabra casting se la ponemos nosotros. Está bien, pero bueno, está bien, un proceso de selección. Un proceso de selección. Él tuvo un proceso de selección y eligió a Fabiola. Es más, ¿esto lo contó Fabiola? Claro que sí, ella fue parte del proceso Fabiola, de selección. Sí. Exacto, sí. ¿Y se sabe que otras mujeres? Él tenía por lo menos dos personas. Una es una ex Gran Hermano que apareció en su momento, en plena pandemia. Ustedes recordarán una manifestación de la UOCRA. Ella se asomó de un balcón, ella tenía una constructora, había sido pareja de Alberto, salió al balcón y empezó a ofrecerle a la gente trabajo con su constructora, Miro Construcciones o algo parecido. Y eso fue un boom, porque la verdad parecía una mujer de unos 40 años manejando una empresa de construcción importante y ofreciendo trabajo. Lorena González. Salió en varios canales. Después nos dimos cuenta que esa constructora había tenido un montón de obra pública durante la gestión de Fernández, y empezamos a entender un poquito. En el momento no se entendió, pero después se entendió bien. Esa era una de las parejas que tenía Alberto, o tendría Alberto, al momento de ser designado por Cristina. Más Fabiola, con la cual iba y venía. No nos olvidemos que el primero de los hechos que se analiza respecto de la relación de Fabiola con Alberto es la instigación al aborto que supuestamente Alberto le habría realizado a Fabiola en el año 2016, instigándola a que interrumpiera un embarazo. Y esto es parte de la investigación judicial, y pasó 3 años antes de que Alberto fuera candidato a presidente. Así que había una intermitencia en la relación con esta chica que mencionaste recién, Lorena, y alguna otra más, por lo menos una más que tenía detectada Fabiola y que había podido mirar conversaciones y estaba al tanto. Y es ahí donde en ese momento que se lo elige como candidato, hay como una decisión de una mesa chica de que la persona fuera Fabiola. Y eso Fabiola lo sabía, y además se lo dijeron a ella especialmente. Ahora, Mauricio, perdón, no quiero caer en una comparación burda, pero siempre me gusta explicar tanto las cuestiones económicas como las políticas como las judiciales lo más llanamente posible. Digo, ¿sí? Vamos a la figura del cohecho, ¿no? Que significa que
es algo que pasa porque hay un acuerdo entre dos partes, en el cual seguramente uno tiene más Cohecho responsabilidad que activo, los... cohecho pasivo. Digo, ¿Fabiola aceptó ser parte de esto entonces? Fabiola no, Fabiola estaba enamorada. Fabiola, para entender, Fabiola no fue reconocida por su padre, vivió con su madre en una situación fea en Villa Regina, se mudó porque el padre era una de las familias más ricas de Villa Regina, su mamá era empleada de esa fábrica, se fue, tuvo otros hijos, se fue a vivir a Rosario, después estuvo en Misiones, siempre le faltó la figura paterna y siempre tuvo algún problema afectivo en ese aspecto de su vida de relación. Cuando conoció a Alberto, que fue bastante antes, yo creo que fue antes, lo que escuché de ella, creo que alrededor del 2009 o 2010, empezó una relación intermitente con él, pero en esa relación siempre Alberto reemplazó a la figura paterna. Entonces, su sujeción a esa situación de asimetría donde ella vio cercenada su voluntad es previa a que fuera candidato a presidente. Cuando fue candidato, él salió de la reunión con Cristina y le dijo: voy a ser candidato a presidente, si querés iniciamos una relación más formal. O sea, le propuso y ella aceptó. Mauricio, y todo esto... O sea, ya hacía 8 o 9 años que eran pareja, ¿eh? Y habían pasado por esto que te dije. Perdón, falta algo. Un intento de ella de alejarse de Alberto y de la relación. Se fue a vivir a Inglaterra a estudiar inglés y estuvo trabajando allá. Me acuerdo, sí. Todo esto consta en algún acta, lo dijo ante un juez, Fabiola, dijo que hubo un casting. No, eso no lo dijo. O sea, esto acá digo, pues, nos gusta siempre contar lo que dice en el chat. Evidentemente esto el expediente no dice eso. No, el expediente sí cuenta la historia, ella lo cuenta en sus 4 horas de declaración y lo cuenta en detalle, cómo fue la relación y cómo y qué es lo que ella... Es más, mira, lo que sí está en el expediente es cuando ella va a la casa a Olivos y arranca su vida al lado del presidente en 2019, primero empieza a invitar a sus amigas a comer, porque se empieza a sentir apretada, no puede salir, ya estaba acostumbrada a salir con amigas, con un grupo de amigas, los días miércoles, los jueves salía, empieza a haber problemas de ese aspecto y empieza a sentirse recluida. Ella refiere todo eso y esa vida no le gusta claramente, además la vida al lado de un presidente, empieza a querer realizar alguna actividad como primera dama. Y ahí es convocada a Olivos Dora Barrancos, en ese momento directora de algo de la mujer, algo vinculado a la mujer. Era como una especie de referencia política e ideológica para ese gobierno muy fuerte, en tema de muy género, fuerte. sí. Y una persona muy fuerte y muy... Ella, en un primer momento, en el primer reportaje de Alberto Fernández con Berbisky, él refiere la existencia de Dora Barranco y dice que va a ser su testigo, porque ella le había dicho, su marido es médico acupunturista y la había visto, y que Alberto le dice a Berbisky, le cuenta a Berbisky que va a ser una testigo estrella Dora Barranco. Cuando yo le pregunto eso a Fabiola se pone muy mal, se pone a llorar, me cuenta una anécdota que yo después pude leer en una nota de la revista Noticias, contemporánea de esa época. Dora Barrancos concurrió, citada por Alberto, y ella sostenía que no le permitían, que el entorno de Alberto no le permitía realizar actividades que tuvieran que ver con beneficencia o ayuda o demás, que la limitaban porque le planteaban que no podía hacer determinadas cosas. Dora Barranco llegó y le dijo: vos no tenés que, como que le atribuyó a la actitud de Fabiola el intento de ser Evita, algo que es bastante habitual en el peronismo, ¿no? No hay ninguna mujer de presidente peronista que no quiera ser Evita. Y entonces le atribuyó eso y le dijo: vos no tenés que ser Evita
porque vos tenés que ser, y le dio toda una explicación que tenía que ser que primera dama era algo que sometía a la mujer al patriarcado, le hizo todo un cuento para justificarle. Yo diría que Dora Barranco fue llevada ahí para bajarle los humos y que ella no tuviera... Sí, y le dio un pretensiones. montón de... Exacto. Y todo eso está escrito en una nota contemporánea, como dije, en la revista Noticias. Ella fue sometida y después cuando pasó lo de la fiesta de Olivos, recordemos cuando salió la foto, esa inauguración de algo, donde Alberto Fernández dice, mi querida Fabiola hizo esta fiesta. Sí, total. Mauricio, Sí. técnicamente hoy, digamos, la representación de Fabiola la tiene Mariana, tu esposa, la tenés vos, ¿cómo es el asunto formal? Ella es la abogada y ella es la que llevó adelante la causa y la que Sí. obtuvo el avance de la causa. Exacto. Además, de hecho, Fabiola no quería que yo fuera su abogado en un principio porque decía que yo era anticano. Pero ustedes son equipo con Mariana. Mariana. En realidad yo soy el empleado. Ella es la que lo hizo y sí la ayudé y la ayudo ahora porque tiene mucho cúmulo de tareas. Alberto ha iniciado un montón de denuncias tratando de parar este procesamiento, algunas de ellas en la justicia de la ciudad, en la idea de que eso podía beneficiarlo. De hecho, en una causa por impedimento de contacto, nosotros nos presentamos espontáneamente porque no había sido notificada Fabiola, reanudamos el contacto del padre, dando en el marco de la aparición de personas que tuvieran que ver con una revinculación, porque Alberto no se estaba llevando bien. No es que no se estaba llevando bien, el menor tiene, como todo menor de 2 años, dificultades para hablar por una Celular, cámara. claro. Ujú. Y de lo que pasó en esos encuentros, que fueron 4, sorprendentemente, ni bien hubo el primer informe, creemos que Alberto, porque la Secretaría de Adolescencia de la ciudad, a cargo de la doctora Paula Vaca, está sosteniendo de que ellos no fueron los que lo filtraron. Increíblemente se filtró el informe donde se aludía a las conductas que el menor tenía con su papá, lo que es una clara violación Mauricio, de los derechos del niño. ¿Sí? Me gustaría preguntarte cómo recibió Sí, claro. esta última noticia Fabiola, este procesamiento. Lloró mucho. Cuando se lo comunicó Mariana, yo no se lo comuniqué. Ayer cuando estábamos con Gonzalo, ella me estaba escribiendo, nos estaba viendo por TN. Pero sí estaba emocionada porque no es común que una mujer denuncie a un expresidente, menos aún una persona abogada con contactos fuertes, como parte de un partido mayoritario que hoy está en la oposición, y ella siempre pensó que no iba a tener éxito en esto. Y lo tuvo y está contenta. Gracias, Mauricio, por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Buenos Muy días. amable. Gracias. Bueno, Che, fuerte qué lo que tremendo. contó. Es tremendo porque digo, ¿Qué? honestamente, vamos. Acá en el chat dijeron que ya lo había contado Janina Torre, lo del casting. No, bueno, pero está bien, es pero- fuertísimo Está que bien, el pero abogado. una cosa es que lo diga Janina Torre, Claro, otra cosa exacto, no es lo mismo que le diga el abogado. Volvemos a el país donde si el presidente recomienda la Bitcoin Sí. o la criptomoneda, nosotros. Digo porque cuando uno googlea ya aparecen ciertas cosas del Sí, casting, claro. pero tampoco estaba enterada. No, pero que lo diga Mauricio de Alessandro, que es parte del equipo que la representa Fabiola en la justicia, tiene una envergadura ya formal muy concreta. Sí. Muy concreta, porque esto ahora lo tiene que investigar la justicia. Lo está diciendo un abogado que es la pareja de quien representa a Fabiola Sí, Yáñez. pasamos en limpio. Dijo que Alberto venía saliendo como mínimo con 3 personas, que cuando decide fuerte. ser candidato, Cristina Este. le recomienda que seleccione, él dijo a Fabiola. la... Sí, A la más que tenía- manipulable. exacto, a la más Entre comillas, manipulable, por favor. a la que tenía Comillas. menos. Fue la palabra que usó. Está bien. Sí. Es tremendo. Y por eso seleccionó a Fabiola. Tremendo lo que contó. Sí. Sí. Che, perdón, hay declaraciones gracias a la producción que lo marca de Mauricio Macri por primera vez hablando del tema del CryptoGate en Santa Fe. Hoy Lara les decía que Macri iba a reaparecer, iba a hacer esto en Santa Fe junto con Maxi Puyaro y dijo textualmente sobre el tema Libra. Es un hecho grave en el cual vamos a profundizar. Yo les digo una cosa, el gran ganador de toda esta historia se llama Mauricio Macri. Sí, claro. Es Mauricio Sí, Macri. Sí, Claro. porque
mucha gente está mirando al PRO, bueno, si va a denunciar, qué va a Mira, hacer. También hay opiniones súper diferentes dentro del PRO. Sí, pero digo, hay gente que se está empezando a escuchar esto, che, esto Mauricio no lo hubiese hecho. Esto con Mauricio no pasaba. Claro. Mauricio se mandó estos mocos, Es que esto le bajó la imagen positiva, es 100%, que es ya otros políticos la tenían dañada y hasta este momento Milei no. Me pasa lo mismo que cuando escucho mucha gente quizás del PRO que le critica algunas cosas de gestión a Jorge Macri en la ciudad, que dicen, che, y la realidad el pelado de Larreta en su ambición de ser presidente, esta ancha avenida del medio no me gustaba, pero como jefe de gobierno estas cosas no le pasaban. Y lo mismo me parece que va a empezar a ocurrir con Mauricio Macri con Milei, porque esto a Macri, que era un ultraformalista, que se cuidaba mucho, te digo porque tenemos muchos amigos que trabajan en todos los partidos políticos, gran parte de ellos, amigos míos, trabajaron con Macri, que decían, Macri preguntaba, che, ¿tomo este vaso de agua? Discusión, ¿qué opinan? Acostumbrado a ser consciente del impacto que tiene todo lo que él hacía. Totalmente, él preguntaba muchas cosas. Hay muchas anécdotas de llamados que ha hecho para asesorarse antes de... En cambio, Milei es todo lo contrario. Es, como decimos, genuino, intempestivo. Hace como haríamos nosotros con nuestros amigos. Sí. Ahora, esto, repito, a Macri. Si Macri es vivo y le dice a Milei, vamos a contarlo así fácil. Bueno, ¿vos querés mi apoyo? Fantástico, lo vas a tener, pero estas cosas que no te podía pedir hasta el viernes pasado, te las voy a empezar a pedir. Y vas a tener que aceptar, porque si no van a empezar mis comentarios sobre el CryptoGate. Para mí van a hacer eso. Y si no lo hace Macri... Permítanme decir que, digamos, está bastante dotado de mucha ingenuidad política. Sí, totalmente. Que no es así igual. ¿Qué? Que Macri vivo es, así que lo va a hacer. Y bueno, vamos a ver qué sé yo. Bueno, otro día más que somos más de 10.000. Gracias por estar ahí. Llegamos a hacer. Muy bien. Del otro lado, tan enganchados. ¿Qué está pasando en el mercado? Bajó un poquito el dólar libre, está a 1.245, o sea, se mueve porque abrió a 1.235, pero bueno, esa primera suba que tuvo de 20 pesos ahora se amortiguó y el MEP también subió, abrió a 1.208 y ahora está a 1.212. Así que se está moviendo y el riesgo país ajustó, porque ayer había sido feriado, está casi en 700, en 699 puntos básicos. Subió un poquito. Bueno, ahí está el primer impacto, cuando decimos cómo impacta esto. Bueno, mucha gente... Incertidumbre suba el dólar. Sí, pero digo, mucha gente utiliza el dólar MEP como mecanismo para ahorrar. Ahí tenés un impacto negativo. Un poquito más caro. O sea, te va a costar más caro. Bueno. Esperemos que mañana sea un día un poco más tranquilo, ¿no? Porque la verdad que no sea otra noche de Twitter. No, pero basta. Si no, Rumi, ya está. Tranquilo. Hacemos derecho tranquilo? porque si no, lo pegamos hasta la 1 de la tarde y listo. Ya van 2 días, el viernes y ayer, que no podemos despedirnos de los grupos a las 11 de la noche. Che, pásenla bien, no sé. Siguen. Ayer yo quería irme a dormir temprano y también explotaron los grupos la entrevista. Imposible. Todo, yo igual creo, honestamente, que el tema de entrevista no se acaba acá. Yo lo voy a seguir porque quiero tener lo que ustedes entenderán, tanto Sofi como yo, somos empleados del canal y queremos mucho ese canal en nuestra casa y obviamente todo lo que pueda pasar y decirse, queremos siempre lo mejor ahí. Así que, pero bueno, es un tema del cual se está hablando mucho en las redes sociales. Sí, en las redes se está hablando mucho. Adorni habló hoy en la entrevista que dio a la mañana, dijo que él no hubiera hecho lo que hizo Santiago Caputo, entrar a interrumpir, así que va a seguir siendo uno de los temas del día. Sí. Bueno. Sí, se viene Rumis. Así es, Rumis. Y ayer ganó San Lorenzo. Querías decirlo. Creo que no lo había dicho todavía. No, sí, ya lo habías dicho. Ah, bueno. Hoy juega Boca. Te olvidaste. Juega Boca. 21:30 juega Boca contra Alianza Lima. Empieza la Copa Libertadores para el equipo de Gago. Libertadores. Bueno, escuchame, tenemos que hacer una salidita a la cancha también. Uy, eso me gusta. ¿A qué cancha? La de Boca. El rubro saliditas. La sección saliditas incluye. Estás loco. Recitales. Sí. Teatro. Bares y fútbol también, ¿no? Tremendo. Cancha, yo lo llevo al estadio Pedro Vigaín ¿cuál cuando es el quiera. mail al que recibimos invitaciones? Al número de teléfono. Propuestas@tengocapturas.com. Ahí va. Bueno, gracias a los que nos siguieron también en X hoy desde temprano. Mañana también estamos ahí. De las 10 de las 10.